Pues nada, buenas tardes a todas y a todos. Como siempre, más mujeres que hombres, así que primero las mujeres. A esta nueva edición, la quinta ya de este Mastermind del colegio, este nuevo formato de compartir conocimientos y hoy por primera vez pues con una doble intervención, ¿vale? Que también dijimos que podían ser colaborativas las intervenciones. Pues tenemos a nuestros dos compañeros, Rubén Pérez Vidal y Victoria de Miguel Muñoz, que nos van a hablar sobre mochilas y posturas. ¿Vale? Por una parte, Rubén es fisioterapeuta por la Escuela Universitaria de Soria del año 98-2001, pero ya tenía una diplomatura anteriormente de magisterio con especialidad en educación física. Es fisioterapeuta del Centro de Fisioterapia Equina en Soria desde el 2003, asesor personal y de empresa en fisioterapia preventiva en varias empresas, ponente y profesor del curso Programa de Implantación de Mentalidad y Espacios Dinámicos en el Trabajo Oficina como herramienta de prevención, ponente del curso de prevención laboral, monitor y profesor del taller de iniciación de carreras de obstáculos como herramienta de cohesión empresarial y promoción del ejercicio. Veo que tienes mucha experiencia en temas de formación a empresas. Me gusta mucho. Sí, la verdad ¿Vale? que hemos entretenido. Muy bien. Y luego, por otra parte, tenemos a María Victoria de Miguel, que es fisioterapeuta por la Universidad de Valladolid del año 95, graduada en fisioterapia por la Universidad de Salamanca del 2012, ha hecho formación de posgrado bastante en el ámbito de la pediatría y ha hecho, bueno, sobre todo su experiencia laboral es en el ámbito de la pediatría y de los centros de minusvalía, de discapacidad psíquica en el ámbito de Castilla y León, pero también ha estado en Lardero, en Cáceres, bueno, además de haber trabajado de fisioterapeuta en campeonatos de atletismo y en otros deportes. Así que, bueno, un currículum dilatado y todo vuestro. Vamos a hablar de mochilas, posturas y todas esas campañas que a veces promueven los colegios, ¿verdad? Que son muy buenas o no. Decidnos. Ahora lo ponemos un poco en común. Nada, gracias por la presentación, José Luis. A ver, mira, lo primero aclarar de dónde surge la idea de este mastermind y surge sobre todo de esos sentimientos encontrados, un poco que estaba adelantando ahora José Luis, que nos provocan tanto a Maribí como a mí las campañas de higiene postural en los coles. Si miráis en la página web del Colegio de Fisios de Madrid, que es el que tiene la campaña de Zasglu, bueno, no sé cómo se pronuncia el nombrecito este del marcianito verde, que seguro que muchas y muchos conocéis, pues en palabras del colegio, el objetivo de esa campaña es reducir la incidencia, os leo textual, reducir la incidencia de los problemas derivados de la mala higiene postural adquirida en la infancia y que en la edad adulta provoca la enfermedad que más bajas laborales origina después del embarazo y la gripe estacional. Es decir, busca un objetivo educativo preventivo y es un gran objetivo, pero si le pasamos el filtro, le pasamos el tamiz de la evidencia científica actual, pues lo que nos ha pasado es que nos hemos encontrado con dudas más que razonables de que la herramienta que estamos utilizando para este fin pues cumpla el objetivo que se está proponiendo. Y tal vez sea ahora, el Mastermind nos está ofreciendo un poco esta posibilidad de revisar nuestra forma de plantearnos la higiene postural. Una de las frases que yo creo que más se puede oír en un colegio es siéntate bien. De hecho, mis niños este año han cambiado de cole y hace unos días, al salir del colegio, me dijo la profesora de Izan, nos conocemos de hace tiempo y ella sabe que yo soy fisio, y me dice, oye Rubén, ya le he tenido que decir a tu niño un par de veces que se siente bien, con una sonrisa así de complicidad, ¿no? Y yo sonriéndole también le dije, bueno, ya hablaremos de ese tema más tranquilamente en otro momento. La cuestión es que pues debió interpretar de otra manera mi sonrisa, porque vino Izan días después y me dice, oye papá, tienes que hablar con mi profesora porque me ha dicho otra vez que me tengo que sentar bien. Es más, me ha dicho que tú eres fisio y que eres tú la que le has dicho que me diga que me tengo que sentar bien. Y yo sé que eso es mentira. Y efectivamente, yo a Izan jamás le he dicho a Izan o Lucía que se siente bien. Yo soy de la opinión de que la frase decirle a un niño, siéntate bien, probablemente lo único que está contribuyendo es a construir un adulto con una espalda más débil. Y yo sé que esta afirmación que acabo de hacer a muchos y a muchas os va a resultar muy chocante porque, de hecho, confronta literalmente contra una creencia que tenemos todos muy arraigada. Entonces, simplemente me gustaría que me escucharais 10 minutitos más que me quedan a mí de
de mi parte de la charla y luego volvemos a traer esta frase y a ver si tiene algo más de sentido lo que acabo de decir. Simplemente pues que tengáis la mente un poquito abierta a ese posible cambio, ¿no? de una creencia que está instaurada. Imaginaros la siguiente situación. Estáis en una silla de estas que se regulan en todas las posiciones y tenemos nuestro escritorio delante y oye, nos colocamos todo como se supone que ergonómicamente tiene que ser. Nos la regulamos perfecta, nos sentamos con el culo atrás, las rodillas a 90 grados, pies bien apoyados, mi escritorio está a la altura ideal, si estoy usando ordenador, todo perfecto, todo ideal, genial, ideal de la muerte para mí. La cuestión es que no sé muy bien en qué momento, de repente estoy recostado hacia adelante y tengo el culo en el borde de la silla. Y me digo a mí mismo, no, me voy a sentar bien, que es que si no me va a doler la espalda. Y luego de repente, no sé muy bien cuándo, me encuentro que estoy así sentado como de medio lado. Y si tengo un reposabrazo, pues incluso con el brazo apoyado, leyendo un mail o repasando un apunte, lo que sea. No, me voy a sentar bien, que es que si no me va a doler la espalda. Y luego me pillo apoyado del otro lado. Y luego de repente estoy otra vez delante de la silla, pero ahora con los pies trabados en las patas. Y es un y luego, y llega un momento que incluso empieza a incomodarme el cuello o me molesta la zona lumbar y termino hasta por levantarme de la silla. No sé si la historia os suena, pero es como si el cuerpo no se enterara de lo que se supone que es sentarse bien, de lo que es una postura correcta. Es como si de alguna manera insistiera en boicotearnos una y otra vez lo que le estamos diciendo. Si veis la siguiente imagen, es un poco una de las posturas que os acabo de comentar. Veis una chica, un chico en la oficina. ¿Cuántos de vosotras y de vosotros creéis que eso es estar mal sentado? Si no os importa, mira, cogéis ahí en el chat y ponéis un yo, ¿vale? Que Maribí lo va a mirar. No tengo yo abierto el chat porque si no se me hace la pantalla mini. Pero así lo hacemos un poquito más dinámico y nos hacemos una idea de lo que estamos pensando un poco cada una y cada uno. Vale, ir poniendo un poco ahí y luego ya al final en la parte de debate lo comentamos. Vale, eso es. Mira, me van saltando aquí los mensajitos. Os doy unos segunditos, va. Venga, animaros, que luego... pone por aquí alguien, pregunta trampa, seguro. Puede ser. Vale. La cuestión... Vale, seguimos adelante. Mirad. Si veis esta imagen es básicamente la misma posición, recostado hacia adelante. Y el que decía por ahí, esto es una pregunta trampa. Yo no sé si es una pregunta trampa o no, pero es un motivo de reflexión. Esa imagen que veis ahí es de un estudio de 2018 de una revista que se llama Ergonomía Aplicada. Y resulta que la conclusión de este estudio es que pasar 10 minutos en esa posición rehidrata los discos intervertebrales y permite una recuperación en longitud de la columna vertebral. Es decir, lo proponen como una alternativa, una postura saludable para que la espalda descanse y recupere de otras posturas más exigentes, como puede ser la postura sentado vertical. Entonces, ¿ahora qué es sentarse bien? Ya, cuando menos ya es algo que nos podemos plantear en qué medida decimos el sentarse bien, ¿no? Ahora, yo os hago otra pregunta. ¿Qué pasaría? El estudio dice 10 minutos. Al final los estudios tienen que parametrizarlo todo, pero ¿qué pasaría si en vez de 10 minutos nos pegáramos una hora en esa posición? Pues seguramente volveríamos a tener otro baile de un culo inquieto. Podéis hacer la prueba. Yo he hecho la prueba, ¿vale? Pero bueno, yo lo dejo ahí para que cada uno experimente. Pero muy probablemente os ocurrirá que os iréis descubriendo que el cuerpo os va invitando con diferentes incomodidades y a modo consciente o inconsciente iréis pasando por una serie de posiciones otra vez. Entonces, yo os hago una propuesta. A lo mejor la nueva forma de sentarse bien es no sentarse, es trabajar de pie. Invitar a los niños en los colegios o en los trabajos a los trabajadores, bueno, como estamos hablando de higiene y postura en los coles, imaginaros en los coles, pues poner pupitres en los que los niños trabajen de pie, ¿vale? Ya no tendríamos que estar eligiendo entre una posición de sentada u otra, debatiendo en ese sentido. Y venga, va otra pregunta. ¿Quién cree que esto es buena idea? ¿Vale? Es decir, bueno, pues entonces si suprimimos las posturas sentada, puede que nos encontremos con que solucionamos ese problema del sentarse bien.
¿Quién cree que es buena idea? Lo mismo, poner otra vez un yo, así rápido, para ver un momentito, eso es una mano arriba que pone ahí Óscar. Eso es ir poniendo un poquito simplemente para que os vayáis animando, que luego tenemos un debate. O sea que hay que ir calentando un poco motores, que si no luego nos da pereza hasta escribir ahí en el chat o encender el micro. Eso, venga, darle un poquito más. De momento se va quedando todo ahí en el chat. Y lo dejamos un poquito ahí a la espera. Pero mirad, antes de que le dé otro clic al ratón, volver otra vez por un momento a pensar en lo que ha ocurrido en las otras dos posturas. Imaginaos, no sé si alguna vez os ha pasado, que quedáis con alguien, quedáis con un chico o con una chica y hostia, llega súper tarde. Y os pegáis ahí esperando de pie, habéis quedado en la calle y no llega, son 20, 25 minutos, 30 minutos. ¿Qué suele pasar si estamos de pie? Que empieza otro baile. Por mucho que queráis estar en una única posición de pie, ¿qué hacemos? Hacemos una hamaca en una pierna, hacia la otra, un pie adelante, un pie atrás, me termino apoyando en la pared de detrás, hostia, no vuelvo a quedar con este tío en la vida, y al final incluso es que me quiero sentar, ¿vale? Entonces, esta imagen que veis ahí, a ver si sale la siguiente, vale. Yo creo que os habrá salido ya el textito abajo, corresponde a una revisión sistemática y un metaanálisis del 2020. La conclusión de esta revisión sistemática y de este metaanálisis, contando que en este campo aún falta información, ¿vale? No hay una cantidad muy grande de estudios, pero ya arrojan ideas sobre las que podemos empezar a reflexionar y empezar a pensar. Y la conclusión básica es que no recomienda sustituir la posición sentada por la posición de pie durante periodos prolongados de tiempo para trabajar en un escritorio. Es más, sale a relucir que probablemente ambas posturas inducen a dolor lumbar o pueden inducir dolor lumbar estando directamente relacionado con el tiempo de exposición en el que se está en la postura. Que ya ibas comentando alguno por ahí, salían algunas frases en este sentido. Y a mí esa parte me gusta, ¿vale? En la zona donde hace reflexiones y comentarios del estudio, cuando habla de periodos prolongados, de cuando habla de un exceso de exposición. Y parece ser eso, que la forma correcta de sentarse o estar delante de una mesa ya no está tan clara. Eso que acabamos de comentar nos invita a un cambio de enfoque, ¿vale? En cómo nos planteamos el tema postural. Y si os dais cuenta, normalmente la ergonomía siempre ha estado más basada dentro del campo de la biomecánica, en la parte mecánica. Entonces yo os invito a que os acerquéis más a la parte bio, que es lo que venimos haciendo todos un tiempo a esta parte, ¿no? Y cuando nos acercamos a la parte bio de la biomecánica y cogemos un poco de distancia, nos podemos asomar a una perspectiva evolutiva y una observación fisiológica de nuestro cuerpo. Y llegamos a una verdad que todos los fisios conocemos y sabemos muy bien, y es que el cuerpo está diseñado para el movimiento. La falta de movimiento lo desoptimiza. Todos los sistemas, no hablamos del sistema musculoesquelético, aquí no hace falta extendernos, esto lo conocemos todos perfectamente. La falta de movilidad, el ejemplo típico ¿no? De un brazo escayolado o una persona de un largo encamamiento, desoptimiza todos los sistemas. Pero claro, si lo vemos desde el otro lado, podemos entender parte de esta historia de las posturas, del sentarse. En esos relatos de un culo inquieto, tal vez el cuerpo lo que nos está dando con esas incomodidades son los puntos en los que él denota suficiente cantidad de estrés estructural y nos invita a un cambio, a una combinación diferente de todas las piezas para conseguir gestionar esa posición en la que queremos estar o una variante de la misma. Y llega un momento que incluso nos saca de ahí porque ninguna combinación ya le es suficiente para que las estructuras consigan compensar esa falta de movimiento. Podríamos decir que ese exceso de repetición postural, una conclusión que podríamos sacar es que nos acerca al dolor o a la lesión. Y si seguimos ese argumento, lo siguiente que podríamos extraer de ahí es que es la variedad postural la que nos aleja de esa posible lesión o de ese dolor. Entonces ahora sí que es un buen momento para volver a plantear la pregunta o la afirmación que os he hecho al principio. Porque mucho de lo que os acabo de contar lo tenemos todos bastante oído, sobre todo si estáis moviendo por redes sociales o vais actualizando. No es tan nuevo lo que acabo de decir. Pero cuando esto lo buscamos aplicado en un cole, volvemos a la frase del siéntate bien. La realidad es que esa frase sigue ahí. Y yo después de lo que os acabo de contar, yo me reafirmo de nuevo
en que decir la frase siéntate bien constantemente en una clase lo único que fomenta son espaldas más débiles. No educa a los niños sobre la importancia de integrar la variedad postural y la variedad motriz en su día a día. Decirle a un niño siéntate bien es instaurar en él la creencia de que seguramente eso es lo más importante que tiene que hacer para cuidar su espalda. Entonces, antes de dar paso a Maribí, os voy a dejar con dos pensamientos, ¿vale? Pensad si queréis ver a profesores o imaginaros, ¿no? Ver a profesores decir a niños en los coles, siéntate bien una y otra vez a los niños y que los niños repitan y repitan esa corrección postural o esa supuesta postura correcta mientras su cuerpo les susurra constantemente que lo que necesita es otra cosa. Y también podríais pensar si no sería mejor que les dijeran, mira, os podéis sentar en la silla como queráis, ¿vale? Elegid la postura en la que estéis más cómodos, cambiad las veces que necesitéis, incluso si el cuerpo os pide levantaros, os podéis levantar, incluso os podéis desplazar por la clase, podéis andar. El único requisito, ya que estamos varias personas en este espacio, es que cada uno pueda hacer la tarea que tiene encomendada y no moleste a los demás y los demás también la puedan hacer. Yo soy más partidario de esta segunda visión, de este segundo pensamiento. Y yo sin más os dejo mi parte aquí y doy paso a Maribí. Mientras ella va colocando su presentación, os dejo un poquito esa última diapositiva para que deje poso. Gracias, Rubén. Voy a compartir yo ahora mi presentación. Va a ir enlazada con la tuya, pero mi tema va a ser las temidas mochilas y cargas en los niños. Y aquí volvemos a tener otra vez la presentación de ZASGLUB y del póster del Colegio de Fisios. Y quería empezar pues, con nuestro póster. Están hablando de las mochilas que no recomendamos desde el Colegio Profesional de Fisios de Castilla y León. Y no recomendamos las bandoleras y el carrito. Pero realmente luego en la vida diaria, yo que veo a los niños que vienen a mi cole todos los días, lo que estoy viendo es que hasta segundo, más o menos, los niños llevan mochilas muy ligeritas en bandolera o mochilas bolso como los de ordenador, porque llevan muy poco peso, llevan 1 o 2 folios, el agua y el bocadillo para el almuerzo. Y sin embargo, a partir de tercero, que los profesores suelen empezar a mandar que se lleven a casa los cuadernos, los libros, y más con esta situación COVID, que muchas cosas no se pueden quedar en el aula, no me parece una mala idea el carrito, porque nos permite llevar un peso que el propio niño no podría llevar de por sí. Pero poniendo el foco en lo que estábamos hablando antes, nosotros les decimos tirar del carrito de manera prolongada puede provocarnos torsión en la columna, escoliosis. A mí me parece una frase un poco fuerte, cuando sabemos que el 90% de las escoliosis son idiopáticas y no sabemos por qué se producen, el que aseguremos como tal que llevar un carrito durante un tiempo muy corto, porque los trayectos que hacen con carrito no suelen ser muy grandes, y si lo llevan muchas veces no son los niños, sino que son los padres hasta sexto, pues hacer este tipo de afirmaciones podríamos debatir sobre ellas. Además que luego en nuestra vida diaria vemos que cuando necesitamos llevar cargas muy pesadas, vamos a utilizar este tipo de carritos, bien en el trabajo, bien, yo siempre les pongo el ejemplo de los abuelos con los carritos, sí que ahora se han puesto los de 4 ruedas y yo cuando tengo los sueles llevar para adelante, pero hay que ver también que cuando el niño necesita llevarlo de alguna otra manera, va a buscarse sus estrategias. Y la mochila. Nosotros recomendamos dentro del Colegio de Fisios cómo debe de ser. Cómoda, de tamaño correcto, ligera, tirantes y cinturones, con compartimentos de carga para poder meter varias cosas. Pero he puesto una estrella en un punto, que es el 10%. La mochila con el material no debe superar el 10% de nuestro peso corporal. El 10% de nuestro peso corporal, pues aquí es donde vamos a entrar un poco a debatir. Los últimos estudios, aquí tenéis uno de Yamato, es una revisión sistemática de 69 estudios, hay como más de 72.000 niños y adolescentes estudiados que llevan las mochilas cargadas en la espalda, y lo que nos dice es que no hay una conclusión clara, no hay una evidencia convincente de que el uso de las mochilas
tengan un aumento del riesgo del dolor de espalda en niños y en adolescentes. Hay otro tipo de revisiones que sí, que hablan de un 10% corporal, pero no hay una evidencia clara de ello, porque otros te dicen un 5, otros te dicen un 15, otros te dicen un 20. Está claro que no vamos a permitir que los niños lleven unas cargas exageradas, pero porque un niño más delgadito, si él es fuerte y lo nota como tal, y a él no le molesta, no puede llevar un poco más de peso, y un niño muy gordito que sea muy débil y su espalda enseguida le moleste, tiene que llevar ese peso porque su peso corporal es más elevado. Al final es un poco contradicción, porque los que van a llevar son los mismos. Entonces, dependiendo del niño que sea, va a ser más o menos lo que él puede llevar. Y porque además, a lo largo de nuestra vida, nosotros llevamos más peso. Lo que pasa es que tendremos que ver cómo lo podemos equilibrar y a lo mejor es más factible fortalecer la espalda en el niño para que pueda tener una capacidad de llevar más peso sin que a él le moleste. Y otro estudio, que a mí me gusta mucho, nos marca, es un estudio de Kuwait, que nos va diciendo que es importante que más que el peso real de la mochila, la percepción del peso que el niño tiene de esa mochila. Entonces, ¿por qué no dejamos que sean ellos los jueces los que decidan si esa mochila es muy pesada, tendré que aligerar porque no voy a poder con ella y a la larga me molestará, o sea el padre el que le vaya preguntando al niño si esa mochila le pesa demasiado a él? Igual es más factible que estar pesando al niño y decidir que ese peso. Vamos al tema de las cargas. Nosotros, esta es una imagen que Zaslow pregunta a los niños si tienen que dibujarla y colorear, ¿vale? Le dice, mira cómo coge Zaslow el balón del suelo, colorea el dibujo correcto y tacha el incorrecto. Y aquí os pregunto también a vosotros en el chat, ¿cuál de estas dos posturas consideráis que debería de colorearse? ¿Encorvado para coger el balón o la postura de sentadillas o de cuclilla para coger el balón? Venga, chicos, responded, que esto es lo que le preguntamos nosotros a los niños en nuestras presentaciones. Bueno, vemos que también vamos ahí teniendo criterios diferentes, ¿verdad? Pues yo tengo estos dos niños que cada uno ha decidido de una manera. Uno ha decidido levantar cargas desde el suelo o recoger piedritas encorvada a la espalda y el otro lo que está haciendo es coger el balón en cuclillas. Pero yo buscando quién coge los balones en cuclillas, pues ni siquiera me he encontrado a los profesionales, porque me encontré muy pocos dibujos que vayan bajando el balón en cuclillas. De hecho, si vais a un partido de fútbol de niños, yo creo que nadie se agacha de cuclillas para coger un balón. Bueno, y ahí tenemos a Koeman, que le quedará ya poco en el Barça, pero sigue agachándose de manera encorvada a coger los balones. O sea que, ¿será porque la carga no es muy pesada? Igual esa idea que hemos puesto nosotros en ese cómic no es el correcto, un balón, porque aquí vemos también que, mira, aquí tenemos, seguramente son golfistas y profesionales. ¿Cuántas veces en un torneo se agachan recogiendo la pelota de esta manera? Con una torsión, con levantando un pie, ¿sí? Encorvada o recogiendo materiales de la playa como está este chaval. Entonces, estuvimos mirando y viendo la evolución que ha habido en los últimos estudios sobre qué postura es más correcta. Y de hecho, bueno, pues hay muchas o hay más estudios para intentar en levantamientos de pesos muertos, ver qué es lo que pasa, ¿vale? ¿Dónde tienes más fuerza? ¿Cuándo los músculos son más eficaces? Y este, del 2021, nos decía que una postura de espalda flexionada se asocia a una mayor fuerza y eficiencia de los músculos de la espalda en comparación con una postura lordótica. Y este otro, que lo encontré ayer, es de septiembre del 2021, sí que es verdad que son con muy poca gente. Este último es con 30 personas, el anterior es con 26, pero estos hacían un estudio en el que levantaban un peso de 15 kilos repetidas veces de una manera en sentadilla o cuclillas o en postura libre y agachándonos, flexionando como está en nuestro primer dibujo. Y lo que vieron es que levantar una carga con postura encorvada generaba menos carga compresiva sobre el sistema lumbar que hacerlo de una postura libre
o en cuclillas. Así que por lo menos esto nos tendría que plantearnos o hacer dudar, porque de hecho en las páginas web y en los Instagrams de la gente que hace levantamiento de pesas y tal, se va cambiando este concepto, porque ya están viendo que eso. Entonces nosotros nos centramos en esto y de hecho nuestra presentación del cómic es grandes peligros. Igual deberíamos de cambiar esto, porque lo que puede conducir todo es a una fragilización del individuo. Hacer creer al niño que lo que hablaba Rubén, el estar sentado bien, el llevar una mochila de un peso adecuado, el levantar las cargas con las rodillas flexionadas, es lo que va a hacer que tengan una espalda sana. Y a lo mejor nos estamos perdiendo el foco en eso y estamos perdiendo que si nosotros sabemos que el origen del dolor lumbar, perdón que se me ha escapado, es multifactorial, a ver, aquí, ¿vale? Tendremos que ver que habrá factores psicológicos, habrá factores biomecánicos, habrá factores de ergonomía, habrá factores de lesiones, ¿vale? Pero el origen del dolor tiene muchos factores para centrarnos en estos solos, ¿sí? Aquí he querido traer, ¿vale? Una descripción de las intervenciones que se aprobaban dentro de la guía práctica clínica basada en evidencia para el dolor lumbar inespecífico, ¿vale? Y dentro del primer apartado de educación y autocuidado, sobre todo en dolor lumbar persistente, ¿vale? Lo que nos hablaban era, dentro de los consejos de permanecer activo, la educación y autocuidado y el ejercicio terapéutico, que es lo que ahora mismo estamos todos en auge, ¿verdad? Y todo el mundo trabajando, es tratamiento de primera línea, ¿vale? Habría que considerarlo como un uso habitual. Y lo que nos está diciendo es que nuestros niños son sedentarios. La OMS habla de un 80% de sedentarismos en niño y adolescente. Entonces, ¿qué deberíamos de plantear? Deberíamos de plantearnos a lo mejor que los niños hagan más deporte. Deporte como entendido que se apunten a un club para hacer ejercicio no físico, sino un deporte encaminado a una especialidad de actividad física, o tal vez deberíamos de recomendarles deberíamos de recomendarles una actividad física. Perdón, un ejercicio. El ejercicio necesita una planificación, ¿vale? Una estructuración, repetirse en el tiempo. Pero ahí aparece en el no puedo, no me da tiempo. Entonces, igual, y yo recomendaría más, ¿no? Deberíamos de plantearnos una actividad física en los niños, ¿sí? Entendiendo como un movimiento que se puede dar a lo largo del tiempo en sus tareas cotidianas, sin necesidad de hacer nada específico con horarios concretos. Así que dentro de esto deberíamos de dejar libertad a los niños de movimiento, variedad gestual para hacer que se fortalezca su espalda, para evitar que a la larga tengan dolor lumbar, que tengan una buena educación en salud y plantearnos, nosotros aquí voy a dejar de compartir, ¿vale? Porque acabo mi presentación. Queríamos plantearos si esta idea que nosotros hemos tenido de por qué no hacemos en los colegios algo diferente que en nuestra presentación. ¿Por qué no les colgamos una barra de dominadas en la puerta? Y ahora empezamos el debate. ¿Qué es lo que os parece? ¡Vale! Vale, vale, venga, a ver ese cambio. Toma. Sí, señor. Vale, y ahora la bajada. Concentrado, ¿eh? Pues fantástico, fantástico. La verdad es que me ha encantado la presentación. No, lo único, los padres no creo que estén muy de acuerdo en estos consejos. Bueno, sí, Bruno ya nos dice hay mucha creencia por aquí también. Sí. Bueno,
A ver, bueno, yo voy a intervenir un poco, porque a ver, es un tema que me apasiona, la ergonomía, y sí que es cierto que habéis dado un punto. Bueno, yo cuando planteasteis este tema, digo, joder, aquí hay para discutir, nos podemos tirar años, ¿no? Porque sí que es cierto, o sea, es cierto que hay evidencia de unas cosas y hay evidencia de otras, ¿no? En el caso de los niños sí que es cierto que como no se experimenta con ellos, hay muy poquita evidencia científica. Lo poquito que hay muchas veces es en Japón, en Francia, también hay algunos artículos así interesantes, algo en Estados Unidos también. Pero bueno, la verdad es que no hay nada, al final no hay chicha, no hay nada que digas, me puedo agarrar a esto, no me puedo agarrar a esto. Yo creo que cuando el Colegio de la Comunidad de Madrid, que es el que tiene la idea esta de Sans Club, yo creo que el objeto que tiene es de introducir pues un poco la fisioterapia en el ámbito escolar, que conocieran la figura del fisioterapeuta y tal. Y yo creo que se utiliza un poquito el tema de la ergonomía porque ojo, la ergonomía como tal existe. O sea, es una ciencia que existe y es una ciencia que tiene una aceptación popular importante porque tenemos en mente, pues, como decía Rubén, que hay posturas que pueden influir de forma negativa en nuestra salud. Y además hay una polémica muy importante que es el tema de las mochilas. Como bien decías, Victoria, pues puede parecer una cosa baladí, pero yo, por ejemplo, mis hijas que tienen 9 y 11 años, las mochilas pesan en torno a 12 kilos. Obviamente, yo no creo que sea un peso saludable para llevar un crío de 30 kilos, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, he sufrido durante mucho tiempo en mis carnes, porque yo era un estudiante de estos de los que me gustaba llevarme los libros para arriba, para abajo, y yo me hacía todos los días mis kilómetros de ida, mis kilómetros de vuelta, y yo siempre he padecido dolor de espalda. Que tuviera relación las mochilas con esto, pues no lo sé, porque yo moverme más de lo que me he movido es imposible que me haya podido mover. O sea, que no ha sido ni por defecto de mover, pero tampoco ha sido por defecto de peso a la hora de transportar. Como bien decía Rubén, yo creo que la postura al final es la forma que adopta el cuerpo, en este caso del usuario, y que depende, claro, de la actividad que realiza. Lo del tema de las sillas, que a mí, por ejemplo, es un tema que me apasiona. La conveniencia de una silla, yo creo que más se tendría que hablar de una silla para y de una silla para ¿vale? Ahora se llevan mucho los workstation, estos de pie, los puestos de trabajo para estar de pie un tiempo. Yo he sido una persona que toda la vida he estudiado de pie dando vueltas, o sea que... Ya somos dos. Sí, yo estudiaba de pie dando vueltas. Claro, luego me decían, los exámenes orales Y te la salen mitad muy de bien. los fisios. Claro, estudiaba de pie dando vueltas, o sea que... Y claro, mi casa está desgastada en la parte de abajo, ¿no? Pero bueno, al final no tiene sentido un poco hablar de la silla perfecta, pero tampoco podemos hablar de un usuario perfecto. Y ahí está la controversia muchas veces con el tema de las sillas. Sí que es cierto que ya hace bastante tiempo ya se sabe que la postura de sentado es una postura mala para la columna lumbar. La columna lumbar se relaja y las curvaturas se pierden. Y si hemos de sentarnos, lógicamente, importa que la silla no nos induzca a perder esas curvaturas. Por eso las sillas ergonómicas ahora están tan en boga, porque en cierto modo pueden inducir una postura robótica y tal, pero también permiten que la persona pueda moverse dentro de esa postura y que se mantengan las curvaturas, y eso pues es un punto a favor. Cuando lo del tema del carrito, que esto hay ergonomía a manta, hay estudios ergonómicos sobre todo de las aerolíneas, os comentaba el otro día muchísimo sobre cómo cargar los pesos, el handling lo tienen muy estudiado porque el ámbito de la aviación aérea pues tiene unas connotaciones pues sobre todo de costes económicos relacionados con el tema de cargar pesos y de transportar pesos, etcétera. Y ahí sí que se parece que está muy estudiado. Por eso el motivo por el que cargamos los 22,5 kilos en la maleta no es baladí. Es un estudio que se realizó muchísimos años y se llegó a la conclusión que ese es el peso mágico en el que más peso produce lesiones a la gente que hace el handling, menos, ¿no? Claro, lógicamente, lo que dice Victoria, pues puede influir el peso de la persona, la corpulencia, etcétera, pero bueno, ellos estadísticamente han llegado a la conclusión que son 22,5 kilos, pues me imagino y yo pregunto, José Luis, ¿la profesora de tus hijas plantea si el niño es más gordito o más delgado a la hora de ponerles los 13 kilos de peso en la mochila? No. Y si tú, de hecho, ¿qué llevan? ¿Mochilas de carro o mochilas de espalda? No, llevan mochilas de carro, ¿vale? A ver, Entonces, lo del tema del carro que comentabas, yo si mal no recuerdo, porque no te puedo decir de memoria, no lo he repasado, pero si mal no recuerdo, el planteamiento que ponía en ergonomía del transporte de las estas decía que lo mejor era empujar
Claro, pero no hay mochilas de empuje. Claro, en caso de no poder empujar, siempre es mejor tirar que llevarlo encima, ¿vale? Claro, yo los carros de la compra, yo tengo uno de 4 ruedas y yo lo empujo como las abuelas y se ríen mucho, pero llevo muchísimo peso. Nosotros, por ejemplo... Chicos, perdona que me meto en la conversación. A mí lo que me pasa es que parece que eso, que hay que elegir entre empujar o tirar, o si el peso mejor es 20 o 30, pero no se tiene en cuenta la fortaleza del propio individuo. O sea, si yo me centro en manejar un peso o si empujo o tiro, pero es completamente dependiente de la capacidad física que yo tenga para hacerlo. Una empresa se puede plantear el gestionar la carga estadísticamente, o yo podría subir la capacidad de fuerza de la espalda de todos mis trabajadores y repetir otra vez ese estudio a ver si esa carga cambia o dónde está el umbral de potencial de lesión. Sería un estudio interesante, por ejemplo, sería un estudio muy interesante de hacer. De hecho, a nivel deportivo, es una de estas cosas que está en los pilares de prevención, ¿no? Una vez que has elegido bien a los jugadores, el siguiente es el control de las cargas que se manejan y el siguiente es la mejora de sus capacidades físicas. Y luego ya entramos en otros planteamientos de recuperación o por el estilo. Entonces yo creo que esa parte es interesante, ¿no? La capacitación del propio individuo por encima de la elección de blanco-negro, de A o B, ¿no? Es como, con el tema de la ergonomía, también un pequeño apunte. Yo en ningún momento he dicho que la ergonomía, por ejemplo, no sea interesante. De hecho, la ergonomía me parece fundamental. O sea, al final te está hablando en determinadas posturas o en determinadas acciones, cuál va a ser la que te ofrece más rentabilidad, ¿no? La que te da más seguridad o más capacidad o más tiempo de ejercer esa función sin tener un potencial de lesión. Pero yo creo que por encima de esa ergonomía está la palabra en la que hemos incidido mucho, y es un poco ese diálogo que tiene el cuerpo con nosotros. Por encima de la ergonomía está la variedad. Entonces, incluso la postura más ergonómica del mundo, incluso la silla que permite el mayor pivotaje del mundo, termina sacándonos o sea, el cuerpo termina sacándonos de ella. Entonces, la ergonomía me parece súper importante, la variedad postural o gestual me parece más importante todavía que la ergonomía, en mi opinión. Sin duda, sin duda. Bueno, ahora no voy a liarme más. Iba a introducir también un tema de la... Bueno, a mí me resultó curioso, yo trabajé en la Federación de Tenis y me resultó muy curioso que muchísimos tenistas adolescentes tienen espondilolistesis. O sea, el hecho de realizar incluso actividad física de tipo repetido con hiperextensiones fuera de ciertos rangos, a ciertas edades yo creo que tiene un peligro. No sé si hay artículos científicos que demuestren que los tenistas tienen mayor incidencia de espondilolistesis que en el ámbito general, pero yo creo que el porcentaje que viene a adolescentes tenistas yo creo que no es normal, con lo cual la hiperextensión que realizan para sacar algo tiene que ver, igual que pasa con la gimnasia rítmica, que sabéis que la gimnasia rítmica tiene unos baremos de extensiones y de flexibilidad para unas edades, y si te pasas de ellos te sancionan los jueces porque consideran que una niña de X edad no puede hacer determinadas hiperextensiones o determinados movimientos, ¿no? Y eso lo sabemos muy bien los que estudiamos en la Universidad de Salamanca, porque una de las profesoras era juez de gimnasia rítmica y lo tenía muy claro, que hiperextender o hacer determinados movimientos no era saludable para el tema. Por eso, precisamente, hemos dicho que no abogamos por el deporte, abogamos por una actividad física, por una variedad gestual. No queremos niños que siempre hagan las mismas cosas, que siempre trabajen de la misma manera, que siempre realicen un deporte determinado. De hecho, una de las cosas que nosotros siempre discutíamos, y yo creo que podíamos dejar entrar también a más gente, porque habrá gente que piense así, gente que piense de otra manera. Este es nuestro punto de vista. Nosotros lo que pensamos es que en esta campaña igual habíamos incidido mucho en la parte negativa y teníamos que sacar... pues eso, lo que más nos llama la atención es que el 80% de nuestros niños son sedentarios, no hacen actividad física, no la hacen al aire libre. El mundo de la consola, y más con esta pandemia, ha venido para ocupar eso y mantenernos mucho tiempo en una postura mantenida. Y queríamos dar otro punto de vista y no sé si os parece, porque nosotros planteábamos las dominadas porque al final cuando cambias el entorno, el niño solo va a hacer el movimiento, el niño solo va a hacer la actividad física sin que nadie le pida, sin que nadie le diga vámonos con la bici a las 5, de 5 a 6 vamos a hacer 6 kilómetros con el papá. No,
te he puesto la barra de dominadas, ya has levantado 3 veces cuando ibas a llevar el plato a la cocina y volvías, yo tengo una canasta puesta en mi salón, mi mesa de centro se quita con ruedas para que mi hijo pueda hacer el pino puente y bueno, sí, me destrozará la casa, pero abogamos por el movimiento. Entonces, no sé, si te parece, no sé qué opinan el resto de los compañeros, porque lo que queríamos era abrir un debate sobre esto. Ay, me quedo yo con ganas de... Solo un detalle, es que has tocado un punto, José Luis, antes, y os dejo, solo os cojo 2 minutos y yo ya no, solo contesto si me pregunta alguien. Con el tema del deporte has dicho una cosa, has sacado a relucir una cosa que me parece súper interesante, con los tenistas como podría ser cualquier otro deporte. Al final hablamos de ejercicio terapéutico, de la variedad motriz, o que el movimiento optimiza nuestros sistemas. Y aquí hay otra de estas frases que me gustan a mí, y es que el exceso de un determinado patrón nos acerca a la especialización, pero es que la frontera entre la especialización y el sobreuso está muy cerca, y ahí están las típicas lesiones de toda la vida, que si el codo de golfista, o ahora la espondilolistesis del tenista, o las hiperextensiones de la gimnasta. Entonces, ese debate es interesante, ¿no? Al final, a mí el deporte me encanta, yo soy muy deportista, pero el que la gente, esa parte educativa, ¿no?, en esa higiene postural, sepa diferenciar entre la actividad deportiva y la actividad física, me parece súper interesante, porque la actividad física está integrada en nuestro día, es hacer lo que hacemos, simplemente decidir qué hacemos, cómo lo hacemos. Yo a veces digo, yo puedo decidir pasear por el pasillo de mi casa andando, pero podría hacerlo en cuadrupedia. Es una decisión mía personal. Incluso si yo modificara el entorno, me podría llegar a obligar. Entonces digo, si yo cruzo un hilo de lana en medio del pasillo y el juego es no tirarlo, ¿cuántas sentadillas haría para pasar por debajo? ¿O cuántos saltos daría para pasarlo por encima? Ya no sería una cuestión de tiempo. Entonces, esa modificación de entornos que se ha visto antes en una diapositiva con una Diana es interesante en esa variedad y en esa integración. Pero bueno, simplemente esos 2 detalles de las 2 cositas que habéis sacado por ahí. Perfecto. Simplemente comentar también que la campaña del Colegio de Madrid tenía otra, lo ha mencionado alguien en el chat, tenía otra parte que era de mi mejor amiga es una estatua, que era también hacía énfasis un poco en eso de la falta de deporte, y también se puede incidir desde el punto de vista de ese cuento que es muy bonito, además es un cuento muy curioso. Bueno, vamos a abrir el turno de palabra. Sandra Martínez, si quieres puedes hablar. Pues mira, se acaba de ir. Vale, pues Vanessa Puerta, si quieres, puedes abrir el micro. Se ha quedado con la mano levantada. Hola, no, es que justo he ido a abrir el micro y he colgado, entonces he tenido que volver a entrar. O sea que... Bueno, pues Sandra y luego vamos con Marta. Vale. ¿No? Marta, sí. A mí la verdad que me ha encantado la presentación, o sea, la de ambos, estoy muy de acuerdo, y por eso he puesto el comentario de la mejor postura para mí es la que menos tiempo dura, porque es que yo he estado muchos años, claro, entre es mejor esto, es mejor lo otro, ¿qué recomiendo? Porque claro, cada paciente te viene pues con su historia personal y te pide recomendaciones. Y lógicamente yo al final lo que creo es que hay que estudiar cada persona de manera individual, y tampoco creo que a veces damos información iatrogénica y los pacientes no saben muy bien cómo gestionar cierta información, ¿no? Entonces, ya muchas veces cuando entras en una clínica ves carteles, ¿no? O póster, ¿no? De lesiones, y todo eso yo creo que a veces actúa como efecto nocebo en los pacientes, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que a nivel cultural y de sistema de creencias a un niño no le metamos este tipo de información iatrogénica, porque si no, el sistema de como entiendo que cuando referís a que vamos a generar columnas frágiles, todo esto viene por el sistema o por las ideas que se creen desde la infancia, ¿no? Entonces sí creo, o yo estoy muy de acuerdo con que se implante a nivel educacional, pues clases, ¿no? O charlas en las que este tipo de, pues como lo que hemos hecho hoy, se traslade este tipo de información a los peques, ¿no? De una manera que lo puedan entender, ¿no? Sí que es verdad que yo no tengo niños todavía, pero lo del tema del peso de las mochilas, pues soy también un poco reticente, ¿no? Pero claro, sí que es cierto que, como has dicho tú,
que hay estudios que dicen que hay ciertos pesos que pueden ser, digamos, en alguna manera positivos para, yo qué sé, potenciar o fortalecer, ¿no? De hecho, el entrenamiento de fuerza, a ver, es que yo leí hace tiempo un artículo, ¿no? Que hablaba como el disco intervertebral, ¿no? Del disco intervertebral y del impacto, ¿no? De los saltos, ¿no? Pues en ese artículo decía que era positivo, ¿no? Y era reciente, ¿no? Entonces yo creo que es un poco no posicionarse nunca en los extremos, posicionarse siempre en la escala de grises y, bueno, pues ir un poco con los avances que vayan saliendo y los nuevos estudios. O eso es lo que A mí creo por yo. eso me gusta el estudio que te habla de la percepción del peso de la mochila. Es que cada uno Sí, va a ser diferente. Entonces, centrarnos en que como tú pesas tanto, tu mochila tiene que pesar cuál. Estamos de acuerdo en que llevan mochilas demasiado pesadas, pero de verdad que esta información hay que dársela a los niños o esta información debería de dársela a los profesores, porque al final son ellos los que deciden qué libros se llevan a casa, qué libros hay que traer cada día. Entonces, igual el enfoque de nuestra campaña, por eso podríamos plantearlo en otros términos. Esta campaña de las mochilas, a lo mejor a los profesores sí es interesante darles que no deberían de llevar tanto peso los niños. Y a los niños decirles que deberían de fortalecer su cuerpo, de que deberían de hacer más ejercicio físico. Esa era la idea que nosotros estábamos planteando. Mira, yo si Y, queréis, hablando como papá, ¿eh? Os decía, yo a mis niños nunca les he dicho siéntate bien, ni les hablo de si el peso de su mochila es mucho, es poco, es bueno, es malo. La mochila de Lucía, por ejemplo, tiene 12 años y pesa la mitad que de Ethan, que la de Ethan que lleva, que tiene 10. Y es porque él se le va la olla y deja un montón de libros dentro, se lo dices, le da igual. Él va arrastrando su peso y yo, mientras lo que dice María, mientras él vea que se maneja con él y que no le, pues ya está, bueno, pues es decisión tuya. Lo que sí que les insisto, por ejemplo, es ya no tanto con inputs concretos, sino con el propio entorno. En nuestra casa, esa imagen que habéis visto era Iza en ese último vídeo. Y para mí eso es lo de la actividad física que decíamos antes. Yo creo que mis niños aprenden sobre cómo tener una espalda más fuerte o cómo prevenir potenciales lesiones cuando lo están viviendo cada día. Entonces, esa barra un día se convirtió en un rocódromo. Los niños empezaron a subir simplemente porque nos veían a los mayores, a los papás. Nosotros éramos ejemplos para ellos sin querer y de repente nos empezaban a pedir que querían subir también. Eso es educación física, eso es prevención para su espalda. Una espalda más fuerte carga mochilas más pesadas, una espalda más fuerte se queja menos de la repetición postural, una espalda más fuerte soporta en general mejor el estrés. Y la cuestión es que yo ni siquiera se lo he explicado. Os decía, estaba esa barra, de la barra se construyó un rocódromo en el salón y no es para entrenar, es simplemente porque lo tienen a la vista. Y puesto que la OMS, no sé si queréis echar vosotros vuestra propia cuenta, pero el 90% del tiempo que pasamos lo pasamos en entornos cerrados. Es flipante, pero el dato es real. Y uno de los entornos en los que uno de esos entornos es nuestra casa, es el más manipulable, es el más fácil de toquitear. Entonces, una pregunta muy interesante de cara a la prevención, nosotros hemos dicho lo de la barra en los colegios, pero es lo mismo en casa. El modificar ese tipo de cosas en casa están educando al niño en la importancia de la actividad integrada, en que es muy fácil mantener el cuerpo fuerte sin tener que sacar tiempo para un gimnasio. Ojo, que a mí me encanta ir al gimnasio, o sea que no son cosas incompatibles. Pero nosotros ahora, por ejemplo, tenemos un pasillo que tiene varias barras de dominadas y están simplemente para que transiten. Entonces es muy gracioso verles cómo se pueden meter un cepillo de dientes en la boca y según están hablando, de repente uno coge y se pasa las barras. ¿Y eso para qué sirve? Joder, pues sirve para mucho, porque está integrando fuerza, está integrando movilidad y se van a convertir en adultos con espaldas fuertes que entienden que las casas son dinámicas, no son estáticas, contribuyen en su prevención. Si eso lo trasladáramos a los coles, por eso decía Mariby lo de, ¿y si pusiéramos una barra de dominadas en la puerta de los colegios? No es para que se pongan a hacer series de dominadas, es una invitación a pensar. Es una línea de pensamiento y que esté esa barra puesta ahí, a un niño a lo mejor le enseña más sobre cómo cuidar su espalda que el decirle siéntate bien o cuánto tiene que pesar su mochila. Le está diciendo que moverse es importante, que la variedad es importante, que la fuerza de sus brazos influye en la fuerza de su espalda, que no hace falta sacar tiempo para mantener el cuerpo ágil y fuerte, que depende del entorno en el que te mueves. Y los papás o los profes somos los primeros que cuando nos ven van a querer hacer lo mismo, se van a preguntar los porqués.
Eso es lo que deberían escuchar los profesores, los papás, más casi que los niños, porque ellos se van a empapar por mimetismo de todos nosotros. Ese era un poco el final del planteamiento, de dónde poner ese foco, no que lo que hagamos no sea interesante, aunque pueda haber algunas desactualizaciones, sino que si tenemos que poner el foco en una cosa, vamos a ver en qué cosa lo ponemos. Dicho esto, las campañas hasta ahora han sido una currada y Mariby y yo hemos sido los primeros que las hemos utilizado. Nos hemos centrado en las cosas que más nos han llamado la atención. No era una cuestión de desprestigiar ningún trabajo. Esto también queremos que quede claro, ¿eh? Que los dos hemos impartido, bueno, Mariby ha impartido esas campañas en los coles y yo he utilizado esos argumentos aquí en mi consulta. Pero al final, yo creo que es muy importante en una profesión como la nuestra tener esa capacidad de modificar una creencia, que es algo muy complicado y muy difícil. Si no lo hacemos nosotros, que somos los especialistas en este tipo de cosas, pues ya me contaréis cómo lo va a hacer un profesor o un padre. Es que yo hay otra cosa que siempre les pongo a mis pacientes de ejemplo, es los niños particularmente casi nunca tienen dolor, ¿no? Y si nos fijamos, a ojos de un padre, los niños tendrían las peores posturas del mundo porque hay posturas que dices, madre mía, yo me pongo a hacer eso y igual me rompo, ¿no? Pero los niños no tienen dolor porque se están moviendo continuamente y yo pienso que estamos preparados para ese movimiento. Lo que pasa, o sea, estoy muy de acuerdo con que podríamos facilitarles desde pequeños a que ellos se familiaricen, pues, a moverse y tampoco sin tener que depender a ir a un sitio específico a realizar esa actividad física, que puede ser en casa, puede ser en el cole o puede ser donde ellos mismos, con su imaginación, pueden utilizar diferentes elementos y se muevan, que al final es lo que queremos. Eso es. Gracias. Nada, a ti. Pues muchas gracias. Había dado la palabra a alguien y entró otra vez Sandra. No sé si está por ahí. Y si no, pasamos a Óscar. Venga, vete preguntando tú, Óscar, si quieres, o Spon, y luego, en caso de que vuelva, la conectamos. Óscar, cuando quieras. No se te oye, Óscar. Sí, no se oye. No se te oye. ¿Se me oye ahora? Ahora sí, ahora sí. Vale, era el micro que estaba apagado. Que voy a exponer una experiencia doble, una o triple. Como fisioterapeuta, como padre de un diagnóstico de TDAH y como educador de tiempo libre de críos, monitor de campamentos y esto. Mi experiencia se resume todo a que me parece a mí que los chavales, efectivamente, demasiado tiempo sentados en colegio, demasiado tiempo sentados en casa para estudiar, demasiado tiempo sentados para ver la televisión o manejar juegos y demás telares. Y cada vez falta más algo que yo en mi generación todavía se hacía algo, y era el juego libre, el juego folk, que llamo yo. El juego folk, pues es que si los campos medios, que si el taco, que si las canicas, es decir, hay tal diversidad y nadie te imponía, no, es que tienes que estar media hora jugando a las canicas por narices, no, es dinámico, va cambiando, ahora pasamos de las canicas al taco, y el grupo libremente pues dinamizaba y no tenían en ese momento nadie tocando las narices, ni profesores ni padres. Y entonces, analizando un poco toda esa combinación de juegos como fisioterapeuta y yéndome a algunos de los métodos que se manejan para la reeducación de espalda, dices, bueno, si es que entonces yo creo que lo más sano es que los críos en esa evolución de movimiento y de descubrimiento de qué movimiento me va bien y cuál me va mal, sigan pasando por todos los movimientos de todos los seres predecesores. Es decir, que sigan arrastrándose por la arena, reptando por la hierba, gateando por no sé dónde y las colchonetas y no sé qué. Claro, el problema es cuando, si queréis plantear todo esto en un aula a un profesor y te dicen, ¿y cómo consigo yo el orden? Porque yo creo que hay que redefinir un poco lo que es el orden. O sea, que estén todos bien sentados. Pero a mí me parece que, no sé, es como la persona que cree ser ordenada porque tiene todo alfabéticamente ordenado, no sé qué, y es muy tiquismiquis. Y le preguntas, oye, el libro aquel de fisioterapia que tenías tú,
Pues no sé, espera que tengo que buscarlo. No sé si se me entiende. Sí, se te Hay entiende gente tan perfectamente. ordenada que luego no sabe dónde lo tiene. Entonces, un poco por ahí. Y bueno, de acuerdo con lo que has puesto Sandra. Y luego la otra cosa que se me ha ocurrido cuando estabas hablando del aula, que si de pie, que si sentado, yo creo que se debería ser más dinámico. Y me pregunto, si le pregunto a un señor mayor de los que van a la iglesia, ¿cuál es la parte más vomitiva? Seguro que dice que es cuando el cura echa unas charlas enormes de largas, que es cuando más rato está sentado. ¿Por qué el Esperando resto a que es tan digas cómo de pie, dinámico? ¿no? El resto es dinámico. Ahora me siento, ahora me arrodillo, ahora me pongo de pie y ahora canto. No sé, es una cosa que es curiosa. Y tiran ahí una hora. Nada más, son así algunas reflexiones que he hecho. Nada, genial por Pero vamos, compartirlas. romper moldes. Yo creo que estamos para romper moldes. Yo creo que también se va evolucionando. A ver, yo estoy en un instituto y este año van a poner un aula flexible. De momento es un aula de almacenamiento, pero tiene unas sillas súper chulas de ruedas que puedes escribir hacia un lado, hacia el otro. Tiene luego una zona de mesas más altas con banquetas que se mueven y que puedes estar en tu movimiento mientras trabajas. Si vemos las aulas de países más del norte, Finlandia y tal, están poniendo ya incluso para niños con TDAH los asientos con bicicletas o con steppers, ¿vale? Para poder hacer movimiento, o tienen zonas en las que tú te puedes sentar en un puff, te puedes sentar en una silla, te puedes sentar en un tumbar en el suelo, te puedes estar de pie. Entonces, poco a poco me imagino que estos conceptos irán cambiando. Sí que es verdad que la escuela es muy rígida, que nuestros conceptos en la escuela es orden y rigidez, pero poco a poco yo confío en que sí que va a ir cambiando esto y cuál es la postura más correcta pasará a, bueno, sentaros donde estéis más cómodos, si os cansáis podéis ir cambiando, os podéis ir levantando, todos con cierto orden, sin revolución, pero poco a poco sí va cambiando, yo creo, los conceptos. No sé si hay alguien. Ya voy, que no me activaba esto. No sé si falta alguien por ahí de intervenir, porque ya estamos a 2 minutitos, así que perfecto. Vale, si no, hay un comentario de Basensio ahí en el chat que pone: me parece básico que el profesorado entienda que moverse no es portarse mal y generar clases más dinámicas, enseñar qué hacer y no lo que hacemos mal. Le estaba comentando Eva por ahí, que es un poco en la línea que estabais justo hablando vosotros ahora. Claro, es que a veces el siéntate bien ese a lo mejor es que quiero que te estés quieto, ¿no? Y a lo mejor al niño lo que hay que hacerle es entender que, o sea, o al profesor más que al niño, que se puede estar, que la clase puede estar funcionando bien sin que todo el mundo tenga que estar sentado ahí en esa supuesta postura sentada sin meter ni un pie debajo del culo o echándome hacia adelante o lo que quiera hacer el niño, como si lo que hacemos, como si se quiere poner de pie. Más que no decirles lo que no tiene, lo que están haciendo mal, pues simplemente decirle, oye, pues yo creo que es un poco la conclusión que decía yo, pues que puedes ponerte como te apetezca. Pues sería genial que un profesor te lo dijera: levántate, pues siéntate allí, siéntate acá. Mientras hagas la tarea que tienes que hacer y dejes a los demás hacer lo que tienen que hacer, pues moveros libremente. Es un poco lo que decía Óscar, sería otra forma de orden. La cuestión es que el primero que lo tiene que entender es el profesor para podérselo hacer y transmitir a los niños. Pues tal cual has dicho, también dice Alfonso que la mejor posición es la siguiente. Sin duda alguna, una frase para ilustrar un poco esta Mastermind. Pues muchísimas gracias, Victoria, muchísimas gracias, Rubén, muchísimas gracias a todos y todas los que habéis venido. Y bueno.